vamos con Abriendo la Mañana y de inmediato le vamos a dar la bienvenida a un joven PRMista, vicepresidente de este partido, Adolfo Pérez. Adolfo, qué placer tenerte con nosotros en Abriendo la Mañana y qué placer verte crecer en el partido. Te conozco desde hace muchos años y cuando te veo en las redes me siento muy orgullosa de ver jóvenes como tú en la política. Muchísimas gracias y la verdad que tus palabras me llenan de satisfacción, de entusiasmo y me impulsan a continuar trabajando. Muchísimas gracias de corazón. Adolfo, ¿está ya el PRM preparado, listo para las votaciones este 5 de julio a propósito de todo lo que estamos pasando con el COVID-19 en República Dominicana? Sí, el partido está trabajando de manera fuerte cada día, tratando de generar todas las condiciones necesarias desde salud, de cuidado de las personas, para poder acudir a las urnas el 5 de julio, tal como lo ha determinado la Junta Central Electoral, sin poner en peligro la salud del pueblo dominicano. Nosotros estamos enfocados en eso y estamos confiados en que ese proceso electoral será desarrollado, será llevado a cabo en la fecha prevista y que no tendremos mayores dificultades. Claro está, vamos a cumplir con la rigurosidad de las mascarillas, del cuidado de la salud debido, porque nuestro interés siempre será que la salud del pueblo dominicano está en primer lugar. Y a propósito de eso, ¿confían ustedes en la Junta Central Electoral para estas elecciones? Porque la última, tuviste lo que pasó, que a propósito de eso veo que hemos salido, estamos en el ojo internacional porque en el New York salió un artículo sobre el coronel que fue investigado cuando también se le tiraron a la casa con un grupo de militares, entre otras cosas, y leí ese artículo en días pasados en el New York, digo yo, Dios mío, mira dónde estamos. Bueno, yo siento que a la Junta Central Electoral, como institución encargada de realizar las elecciones y de ser garante de la democracia y del fiel cumplimiento de la voluntad popular del pueblo dominicano expresada en las urnas, nosotros debemos acompañarla para que este proceso se genere con las mayores condiciones de transparencia, de diafanidad y de pulcritud, tal como lo demanda el pueblo dominicano y como debe ser. Entonces, yo no me inscribo dentro de aquellos que permanecen torpedeando con discursos o con acciones los acontecimientos que ocurren dentro de la Junta Central Electoral, sino más bien me circunscribo a que debemos acompañarla, que debemos fortalecer el organismo y a que nuestra presencia ahí debe ser siempre vigilante en aras de que ese proceso sea realizado dentro de lo que exige la ley y de lo que espera la sociedad dominicana. Adolfo, en las elecciones pasadas el PRM obtuvo mayoría de votos en el exterior. Hemos visto en el transcurso de todos estos días como hay un debate entre si se van a dar las elecciones fuera del país, que si no, que si las autoridades están haciendo lo posible para que esto se dé. ¿Qué está haciendo el PRM como aporte para que se puedan celebrar las elecciones en el exterior? Sí, efectivamente, tal como tú señalas, Aiseida, en el año 2016, el presidente Danilo Medina ganó las elecciones con un 62%. Sin embargo, cuando se contabilizaron los votos del exterior, Estados Unidos, todas las seccionales del exterior, el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader ganaron las elecciones. Luis Abinader ganó en los Estados Unidos con más del 50% de las elecciones, en un momento donde nuestra organización política venía de una división, en un momento difícil también, para nuestro partido por todas las circunstancias que se habían generado en días o en meses muy recientes a las elecciones. Sin embargo, desde aquel tiempo a esta parte vemos un Luis Abinader mucho más fortalecido, un Partido Revolucionario Moderno también mucho más robusto, que encabeza las encuestas, que es la principal fuerza política del país, Luis Abinader que encabeza también las preferencias del electorado para ganar en primera vuelta, y sin ninguna duda que entonces si nosotros pudimos obtener la victoria hace 4 años en unas condiciones de vulnerabilidad, pues ahora que las cosas están mucho mejor, que los vientos están soplando a favor y que el pueblo dominicano ya se ha decidido de manera contundente a expresarse en favor del cambio que representa Luis Abinader, pues esperamos que vamos a tener una victoria todavía mucho más contundente, mucho más holgada. Yo te diría que una relación de quizás 4-1 o 3.5 votos a 1 de Luis Abinader contra el candidato oficialista, contra el candidato del gobierno, lo que quiere decir que en el exterior nosotros vamos a tener una victoria contundente, resonante, y que es importante además también reconocer que los dominicanos del exterior necesitan votar, necesitan que se les garantice el derecho al sufragio
tal cual como lo establece la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, tú me preguntas que qué estamos haciendo nosotros. Bueno, nosotros estamos, todo lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno, está a favor, acorde, a través de su delegado, Orlando Jorge Mera, también lo ha expresado dentro de la Junta Central Electoral. Estamos promoviendo y haciendo todo, acometiendo todas las acciones necesarias para que esto ocurra. Sabemos que esa es una prerrogativa, una potestad de la Junta Central Electoral y que también el gobierno dominicano debe jugar su rol para que esto ocurra, porque esto es un voto que se produce en territorio extranjero y entonces debe estar coordinado con esos países del exterior, ¿verdad? A través de los organismos como la Cancillería de la República, que debe también jugar su papel en ese sentido. Y nosotros lo que esperamos es que se les permita a los dominicanos del exterior votar. Que se les permite ese derecho, así también como ellos se les reclama el aporte y como también ellos de manera voluntaria apoyan al desarrollo nacional a través de sus remesas y a través de sus inversiones en el país. Bueno, que se les permita a ellos también participar en determinar lo que será el destino de la República Dominicana a partir del 16 de agosto de este año 2020. Así es. Adolfo, en días pasados hemos visto a muchos PRMistas quejarse en las redes sociales a propósito de las personas que están saliendo corriendo, lanzándose del barco del Partido de la Liberación Dominicana, y es que entre tantas personas que han llegado al PRM y que ustedes han recibido, hemos podido ver que incluso personas que están o estaban nombradas en ese momento en algunas instituciones del Estado, deciden pasar a formar o apoyar a Luis Abinader y al PRM. Entonces, muchos dicen en las redes sociales, ¿cuál es el cambio si lo que estamos viendo es que en el PRM están recibiendo las ratas que saltan de un barco? Entonces, no lo digo yo, no soy yo que lo digo, lo dice la gente. Yo te estoy diciendo textual, literalmente lo que he leído en las redes. Sí, cómo no, cómo no. Que será más de lo mismo, porque ustedes están recibiendo las ratas que están saltando de un barco para montarse en el barco de ustedes. Yo creo que nosotros debemos tener bien claro que en este caso lo importante es el propósito de cambiar a la República Dominicana, el propósito de sacar al PLD del poder y de que definitivamente el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader puedan acometer todas esas tareas, todas esas reformas, todos esos planes, toda esa visión que tienen, que de seguro beneficiará a la República Dominicana. Mira, nosotros sabemos que la Constitución establece que para ganar las elecciones en primera vuelta hay que obtener más de un 50%. Nosotros necesitamos construir una mayoría nacional que permita que Luis Abinader gane las elecciones en primera vuelta. Y entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos abrir las puertas, abrir las compuertas del partido para que llegue mucha gente, para que llegue gente nueva y para que llegue gente también de otros partidos que se han dado cuenta que en aquellos proyectos pues ya no existe solución a los problemas del país. Lo que nunca puede estar en juego es la fisonomía del proyecto de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Lo que nunca puede estar en juego es que nosotros vamos a transigir con nuestro principio a partir de la llegada de personas nuevas. Es decir, los dominicanos y las dominicanas deben estar tranquilos, deben estar serenos de que esa llegada masiva de dirigentes políticos de otra fuerza política en modo alguno contamina la propuesta de Luis Abinader y tampoco en modo alguno compromete sus principios de lucha contra la corrupción y de fin de la impunidad. Los dominicanos y las dominicanas pueden estar tranquilos de que aquí no se están negociando a través de pactos soterrados, pactos ocultos, para garantizar la impunidad a nadie. Todo lo contrario, de lo que se trata es de abrir las compuertas para permitir que esa mayoría nacional que establece la Constitución de la República que se requiere para ganar las elecciones en primera vuelta, pues efectivamente ocurra. Y por eso ya las encuestas comienzan a reflejar, las encuestas independientes que se publican en diferentes medios, comienzan a reflejar que Luis Abinader cuenta con un 54% de intención de voto a la fecha, al día de hoy. Claro, eso es simpatías en encuestas. Nosotros tenemos que llevar eso a la realidad, convirtiendo esa simpatía en voto. Y para que esa simpatía entonces se constituya cabalmente en voto, necesitamos que mucha gente que todavía está en sus casas apáticos, o mucha gente que puede estar en algún partido político inconforme porque no ha recibido el trato adecuado o porque entiende que ya esa organización política no representa sus ideales ni tampoco representa un beneficio para el país, pues entonces nosotros necesitamos que esa gente venga también a trabajar con nosotros y a convertir en realidad lo que es ya la decisión de la mayoría del pueblo dominicano. Entonces, en ese sentido, no veo por qué hay que alterarse. Sé que mucha gente piensa que cuando llega un dirigente connotado de otra fuerza política viene en busca de un cargo. Entonces, si viene aquel a buscar un cargo sí, aquí... eso es lo primero que piensan. Aquellos que nos hemos fajado desde el principio, de toda la vida, como para crear este partido, primero para crear el proyecto Luis Abinader y luego
para la creación y la consolidación del Partido Revolucionario Moderno, pues mucha gente puede pensar que podríamos ser desplazados por aquellos que se arriman su hombro a última hora. Pero yo no creo que ese sea el interés, ni creo que eso esté en juego. Conozco a Luis Abinader, lo conozco muy bien, lo conozco desde que comenzó a transitar por los caminos de la política, desde que inició su idea de ser presidente de la República, y sé cómo él se maneja, sé cuáles son sus compromisos y cuáles son las cosas que cuáles son las cosas que se conversan a la hora de recibir este tipo de apoyo. Y no me cabe ninguna duda de que esas cosas no están en juego, de que nosotros no estamos transigiendo con nuestros principios, de que no está cambiando la propuesta del PRM, sino más bien que se trata de nosotros contribuir a crear el ambiente, la atmósfera necesaria para ganar las elecciones en primera vuelta. Crear una atmósfera favorable, positiva, y también saber que nosotros vamos a ganar las elecciones con dominicanos y con dominicanas, es decir, los votos no vienen de otro país, los votos no vienen de Suiza, los votos no vienen de otro planeta. Nosotros en el año 2016 obtuvimos un 35%, nosotros ahora necesitamos sacar 50% más uno de los votos. Quiere decir que nosotros necesitamos, para poder ganar en primera vuelta, para llegar a ese 50 más uno, para poder materializarlo en las urnas, necesitamos que mucha gente que haya votado en el 2016 por otra fuerza política, pues que ahora venga y lo haga por el PRM. Entonces necesitamos crecer. Y ese crecimiento no debe darse única y exclusivamente a partir de los nuevos votantes, que por supuesto nosotros los estamos incluyendo y le estamos dando mucha participación. Pero ese crecimiento debe darse también a partir de gente que ha tenido intenciones de voto distintas en el pasado. Y que eso, Arileda, en nada, reitero, compromete la voluntad de cambio, en nada compromete el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y en nada compromete la firme decisión que tiene Luis Abinader de luchar contra la corrupción y contra la impunidad para que definitivamente en la República Dominicana exista un régimen de consecuencias que permita que aquel que comete un hecho delictivo, un hecho doloso, pues pague por él y la sociedad entonces quede debidamente resarcida. Ay, esperemos que así sea en caso de que ganen Adolfo. El tema de las AFP ya se ha convertido en un tema político, tanto así que las personas en las redes y en las calles, cuando habla de este tema, dice que el senador o diputado que no apruebe esta propuesta de varios diputados y senadores, se le va a pasar el rolo y no van a votar por ellos en estas elecciones del 2020. ¿Cuál es la posición del PRM ante este tema de que se le entregue desde un 10% hasta un 30% a los trabajadores afiliados a las AFP? Bueno, en primer lugar, expresar nuestro rechazo a que el gobierno haya tomado 40.000 millones de pesos de los fondos de los trabajadores sin consultar el Consejo, sin consultar siquiera el Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, que no se consultó. No se consultó, se tomó de manera unilateral y el gobierno se hizo una especie de préstamo de financiamiento para dedicarlo a sus tareas propias, ¿verdad? Entonces, nosotros rechazamos de plano eso. Si esos fondos, entonces ellos entienden que no pueden ser devueltos a los trabajadores, porque el gobierno va de manera unilateral y toma y toca esos fondos sin consultar siquiera con los trabajadores, que son los legítimos dueños. Nosotros los trabajadores, a través de nuestros aportes, somos los legítimos dueños de ese dinero. Ahora bien, yo creo, Arisleida, que existe la posibilidad en la coyuntura actual que vive la República Dominicana, de darle una proporción importante sin tener que tocar los fondos de la AFP. Es decir, la participación que quieren los trabajadores que el Estado Dominicano les devuelva de los fondos de la AFP, yo creo que el Estado Dominicano está en capacidad de, a través de algunas transferencias directas, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el programa FASE y con el programa que tiene también Quédate en Casa, con programas de esa naturaleza se le puede buscar la vuelta para que los trabajadores de la República Dominicana, sin tener que tocar el dinero de sus ahorros, el dinero de su vejez, el dinero de sus pensiones, sin tener que afectar la estabilidad macroeconómica, que puedan recibir unos ingresos adicionales que le permitan sortear los compromisos que han asumido en estos tiempos donde no han tenido ingresos. Porque todos sabemos que en estos momentos en nuestro país hay mucha gente que se está tragando un cable porque no ha tenido ingresos como consecuencia de la pandemia. Y entonces, si ya tú tienes un ahorro ahí, si ya tú tienes un aval, unos depósitos que son el resultado de tu sudor, que son el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo, bueno, pues la gente con razón, con mucha razón, quisiera tener acceso a eso en un momento de grandes dificultades como el que vivimos. Yo siento que no es necesario tocar ese dinero y creo que sí, que el Estado Dominicano, el gobierno central, debe ponerle atención a esos reclamos de los trabajadores, debe consultarlos, debe sentarse en la mesa del diálogo, no debe tocar nunca más de manera unilateral estos fondos sin la anuencia de los trabajadores, y debe también crear los mecanismos y crear las vías para una compensación al trabajador de la República Dominicana que ha sido severamente afectado por los efectos del COVID-19. Bueno,
déjame decirte que las medidas tomadas, incluso en su último discurso, hay medidas que van a beneficiar a los que pertenecemos a la clase media, pero con un depósito de 5,000 pesos no vamos a resolver ningún tipo de problema. Yo tengo amistades que tienen negocios y tienen que pagar renta de locales, Adolfo, y se están volviendo locas porque no están produciendo, pero aún tienen que continuar pagando la renta. Tengo una amiga que va a tener que cerrar un local que tenía de maquillaje porque recién había abierto, y entonces ahí viene y pasa lo de la llegada del COVID-19 a la República Dominicana. Entre esas medidas que implementó el gobierno, que se van a implementar a partir de junio, están los préstamos a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, pero habría que ver cómo seleccionan ellos a esas personas. Dicen que las personas que tengan préstamos en los bancos, pero recuerda que hay mucha clase media que también trabaja de manera informal, que tiene empresas que no están registradas, que no tienen RNC, entre otras cosas. O sea que eso es un arroz con mango que no sabemos cómo lo van a resolver. Mira, mientras tanto, nosotros los de la clase media, que nos lleve quien nos trae. Así es, porque el gobierno, si bien es cierto que diseñó un programa para la clase trabajadora, se olvidó de los dueños de las pequeñas y las medianas empresas. Sí, entonces nosotros que tenemos pequeñas, que tenemos medianas empresas, también tuvimos que cerrar la puerta y también tuvimos que consumir nuestros ahorros, y el gobierno no se acordó de la clase media. No se recordó de que hay aquí miles, que el tejido empresarial dominicano se compone fundamentalmente de pymes, de pequeñas, medianas y de microempresas, sobre todo de pequeñas y de microempresas. Y entonces, ahora, como tú señalas, se han abierto esas medidas, pero sabemos que muchas veces estos fondos, por ejemplo, cuando libera el Banco Central fondos del encaje legal para que vayan a préstamo de la pequeña empresa, muchas veces ese dinero se queda en empresarios que tienen relaciones con la banca, pero la mayoría de los pequeños empresarios no tienen acceso a estos préstamos de tasa fija y de tasa preferencial. Ahora se ha hablado de 125,000 millones de pesos, pero no tenemos la certeza de que de manera efectiva ese dinero vaya a llegar a las personas que lo están necesitando. Tal como tú señalas, la informalidad en nuestro país juega un espacio bastante importante. El 53-54% de los trabajadores son informales. La mayoría de esos trabajadores informales, o muchos de ellos, son también microempresas, microempresarios, que tienen negocio por cuenta propia y que no están quizás debidamente formalizados para poder acceder a un préstamo de esta naturaleza. Entonces yo creo que se le debe poner atención a esto. Creo que el Estado Dominicano tiene la capacidad, tiene las condiciones. Pienso que medidas importantes como el tema de anticipo, que debe ser eliminado por lo menos durante 2 años para que los pequeños empresarios no tengan ese problema de liquidez, de tener que estar buscando un impuesto sobre las ganancias, cuando todos sabemos que este año nadie que haya cerrado su puerta va a tener ganancias. O sea, ahora podrán tener ganancias aquellas empresas que pudieron, por su naturaleza, continuar operando. Exacto. Las que pudieron continuar operando por su naturaleza bajo el tema de la cuarentena, pero las empresas que la gran mayoría como de la empresa dominicana tuvo que cerrar su puerta, pues yo no creo que vayan a tener ganancias este año. Entonces es injusto que le cobren un anticipo a una empresa de un beneficio que sabemos que ya no va a tener. Vimos que con beneplácito que el gobierno asumió el tema del impuesto de los activos, que ha sido una propuesta de nosotros, del 1% de los activos, que tú tienes que pagar un impuesto mínimo de un 1% de los activos que tú tienes, tengas beneficio o tengas pérdida. Entonces, en un año como este, donde vamos a tener pérdida y donde mucha gente incluso está amenazada, como tú señalas, para cerrar la puerta de su negocio, ¿cómo es posible que se le vaya a cobrar el 1% de los activos? Yo creo que el Estado dominicano, el esquema tributario dominicano tiene mucho espacio para poder tomar medidas en beneficio de la clase trabajadora y en beneficio también de los pequeños y de los microempresarios. Dependerá de la voluntad del gobierno de hacerlo. Y nosotros estamos esperanzados en que la nueva gestión que encabezará Luis Abinader a partir del 16 de agosto de este año, pues sí tomará medidas concretas, medidas claras, para poder desenmarañar este complicadísimo sistema de impuestos que tenemos y todos estos impuestos injustos que tiene la República Dominicana, para hacerle las cosas más fáciles y para hacer que ese que está en la informalidad llegue a la formalidad y se beneficie entonces de todos estos programas de asistencia que suceden en tiempos o que se ponen en marcha en tiempos de crisis como el actual. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Abriendo la Mañana. Recordarte que las puertas están abiertas para ti y todos los miembros de la cúpula del PRM, siempre que quieran venir a informarle a todos esos amigos televidentes aquí en la República Dominicana y fuera de ella, las cosas nuevas, las buenas nuevas sobre todo. Gracias, Adolfo. Gracias a ti por la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes, nos vamos a una breve pausa, pero no se mueva porque todavía tenemos mucho más de Abriendo la Mañana.